Bueno, antes de olvidarlo, traigo muchos recuerdos para la iglesia, saludos de parte de la Alianza Evangélica. Habéis visto que tengo el gusto de presidir la comisión, o como se llama ahora, el grupo de trabajo de teología desde hace 3 años. Y la verdad que es un equipo magnífico. Y como estoy viajando mucho, pues tuvimos nuestra reunión principal hace un par de días y me han pedido que os lleve estos saludos. Bien, pues una buena parte de mi vida estoy pasando enseñando y creo que ya son 25 años de enseñanza, sobre todo Antiguo Testamento. Y cuando estás con estudiantes, y me encanta ese tema, sobre todo cuando haya interacción, y hacen sus preguntas, y esto lo entienden todo el mundo que ha enseñado en alguna ocasión, no solamente en el campo teológico, es que hay preguntas y preguntas. Hay preguntas donde tienes la impresión de que aquellos que preguntan realmente quieren saber la respuesta, y hay preguntas donde, pues, al profe le quieren fastidiar un poco. O sea, son preguntas que tienen respuestas difíciles o casi imposibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pues de ese tipo de preguntas he vivido unos cuantos en mi vida. Bueno, es muy conocido, la más famosa de todas estas, que le hicieron en su momento a Martín Lutero, que le preguntaron ¿qué hizo Dios antes de crear el mundo? Y Lutero respondió en su forma inmejorable, pues hizo palos para dar a aquellos que hacen ese tipo de preguntas. Bueno, no voy a ser tan malo en esta mañana, pero sirva esto para introducción de una pregunta precisamente que vino de parte no de un estudiante de teología, sino de parte de un escriba, de un teólogo, de cierta manera. Esa gente para nosotros suelen tener bastante mala prensa. Sin embargo, son los escribas, gracias a ellos tenemos 2/3 de nuestras Biblias, o posiblemente más, 3/4, el Antiguo Testamento. Porque ellos con mucha dedicación, mucho esfuerzo, que esto sí que valdría un tema aparte, hicieron que no se perdiese pues ese legado tremendo que tenemos en la primera parte de nuestra Biblia que se llama Antiguo Testamento. Pues un escriba. Y ese escriba, en el famoso día de las preguntas, cuando parece que a todo el mundo se le daba preguntar a nuestro Señor, pues preguntas difíciles, también él sale. Sobre todo cuando él se da cuenta, como Jesús había callado la boca, a gente con lo cual él no se llevaba muy bien, que eran los fariseos y los saduceos. Y al darse cuenta, pues también él sale para hacer una pregunta. Y esa pregunta la tenemos en Marcos 12. Y voy a leer los versículos 28 al versículo 34. Marcos 12, versículo 28 al versículo 34. Y dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él?
y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Señor, pedimos que tú bendigas la lectura de tu palabra en nosotros. Amén. Pues esto fue la última pregunta para aquel día. Y realmente lo que el Señor hace en ese texto nos pone lo primero, lo más importante. Y esto también es una pregunta que a veces hago a los estudiantes para vengarme. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y me responden, normalmente responden el amar al prójimo. Y luego dicen, no, pero había otro antes, el amar a Dios ante todas las cosas. ¿Verdad? No. Aquí dice otra cosa. Es muy curioso que el Señor dice, el primer mandamiento de todos es: oye, Israel. Y esto parece que nos cuesta horrores escuchar y oír. Y por lo tanto ni lo tomamos en cuenta. Y luego Él viene con las demás cosas para desgranar esto. En primer lugar, el escuchar, pero hablamos de los otros dos. Lo que hace aquí Jesucristo es, de una forma magistral, nos enseña el resumen de lo que es la ley del Antiguo Testamento. Bueno, los judíos lo han contado, yo no, pero dicen al unísono que son 613 leyes. Bien, pues estos 613 leyes se resumen en los famosos 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos a su vez se resumen, digamos, bajo 2 epígrafos. El primero es amar a Dios, los primeros 5 mandamientos, y los 6 al 10, el amar al prójimo. Ahora no voy a entrar en esto, no es una clase ahora de Antiguo Testamento, pero a lo que voy es que todo esto se resume en un versículo, o si se quiere, como dice aquí, en un mandamiento. Y esto es el famoso pasaje de Deuteronomio 6:4. Hasta el día de hoy, si tú preguntas a un judío, y da igual, aunque sea un judío secular, resúmeme tu fe en un versículo, te va a citar Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Yahvé, o el Señor tu Dios, uno es. Y es muy curioso que este versículo se sigue considerando, y así lo hizo obviamente Jesucristo, como el corazón, el resumen de todo el Antiguo Testamento. Y hablando de estudiantes, para vengarme aún más de ese tipo de preguntas, pues les pongo a veces una tarea. Dice, sácame 10 doctrinas solamente de este versículo. Hay más, pero con 10 me voy a contentar. Bueno, si alguien quiere probarlo esta tarde en casa, adelante. Porque realmente de una forma embriónica en este versículo se contiene todo el resumen. Ahora podríamos decir, vale, pues mira, qué bonito, ya hemos aprendido algo, apago y vámonos a disfrutar de la comida. Pero así la cosa no es. Porque esa doctrina, esa enseñanza, esa instantánea, digamos, que resume de cierta manera todo el Antiguo Testamento, tiene una aplicación. Y lo primero que nuestro Señor dice a este escriba que ha preguntado de una forma tan inteligente, ¿cuál es lo primero? Escucha. Nuestra primera obligación es escuchar.
una de las primeras cosas que yo he aprendido en este país cuando llegamos mi esposa y yo hace 33 años en la escuela de idiomas fue la expresión diálogo de sordos. Esto en los idiomas que yo domino pues no aparece. Bueno, aparece el fenómeno, pero no se expresa de una forma tan bonita e ilustrativa como en castellano. Diálogo de sordos. ¿Qué tal, Pepe? Me alegro mucho. Hace mucho tiempo que no se te ve el pelo. Ah, sí, mira, es que estaba muy enfermo. Bueno, eso me alegro mucho. ¿Y qué tal la esposa? Fatal. Está... Bueno, lo más importante es la salud, ¿vale? Pues venga, hala. Bueno, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero creo que todos sabemos de qué estoy hablando. Diálogo de sordos. Nos cuesta horrores escuchar. Y si esto tiene que ver con Dios, peor todavía. Nos gusta hablar. Nosotros tenemos la feliz idea que, por ejemplo, la oración solamente consiste en que yo hable a Dios y le inundo con mis palabras. Pues incluso una vista superficial de los años nos damos cuenta que no es así. Que una buena parte de la oración es escuchar lo que Dios me tiene que decir. Y ahora hablamos de Dios. Escucha, Israel. Escucha, bueno, no sé cómo se llama la gente aquí, Emilio. Escucha, Magdalena. Escucha tú, todos, yo, José. Escucha lo que Dios tiene que decirte. Es lo primero. Incluso antes de dirigir ni una sola palabra a Dios, hacemos bien simplemente estar en su presencia y dejar que Él, en ese momento de silencio, nos hable de una forma inicial. Nos cuesta mucho cerrar el pico. Y eso lo notamos a veces en nuestra... Bueno, esa iglesia no la conozco, por lo tanto hablo como un ciego de colores, pero en muchas iglesias donde voy yo, pues cuando hay un silencio, no se aguanta. Es que nos incomoda el silencio. O cuando hay una conversación y tienes invitados y llega a ese punto muerto, cuando de repente nadie dice, pues el que tiene los nervios en peor estado, pues empieza a decir cualquier cosa con cual que se diga algo. Y a veces me da la sensación, actuamos de la misma manera con Dios. Nos conviene escuchar, y esto es el primer mandamiento, escuchar lo que Él nos tiene que decir. Y muy curioso que el Señor lo pone esto como número 1. Y luego viene la cosa que ya lo entendemos mejor. Escuchamos ahora que ese Dios se caracteriza por muchas cosas. Ahora no lo voy a desglosarlo todo. Pero Él sigue luego, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir muchas cosas. Quiere decir que es el único Dios, por ejemplo, que no hay otros. Bueno, eso en un país como hemos crecido con el monoteísmo, tal vez es más fácil de asumir. Y a la vez no nos damos cuenta cómo el paganismo, el neopaganismo está invadiendo nuestras vidas de una forma continua. Tenemos muchos dioses. Pues uno de los últimos que ha salido, pues, es este. ¿Cuántos días podría vivir sin móvil? Pues esto es ya hoy, en el año 2018, una pregunta, pregúntatelo. O sea, pierdes el móvil y has perdido tu identidad, has perdido todo. Yo acabo de salir al coche, no sé si alguien me ha visto porque lo he dejado en el coche, ¿vale? El móvil puede ser un Dios, yo no digo que necesariamente tiene que serlo, puede ser otras cosas. Cuando todo el mundo sabe lo que es un Dios, que ocupa el lugar que realmente Dios debería ocupar. Y eso pueden ser muchas cosas. Puede ser mi reputación, puede ser mi trabajo, pueden ser
deseos que yo tenga en mi vida. El texto nos dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto quiere decir no solamente que hay un solo Dios al cual debemos de adorar y que se revela paulatinamente en las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino esto además quiere decir que ese Dios no está dividido. Cuando dice algo es promesa y Dios lo cumple. No amanece mañana y Dios nos pone en el cielo, bueno, ya me lo he pensado mejor y realmente no quiero, no os amo. Dios, cuando Él dice que Él busca un pueblo y que con ese pueblo Él se compromete, es la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso estamos aquí y Dios no cambia de opinión. Esto habla de veracidad. Habla de que yo puedo descansar en las promesas de Dios. Hemos escuchado esta mañana, yo por lo menos, de un fallecimiento que había en esta iglesia. Y alguien ha dicho con todo el derecho, es que Dios nos ha prometido, Jesucristo nos ha prometido que tenemos la vida eterna cuando confiamos en Él. Y esto está como si fuera escrito en piedra. Es así. Y Dios no cambia de opinión el día de mañana. Y sobre todo no cambia de opinión porque yo me haya comportado mal. Porque me comporto mal todos los días. Infelizmente. Dios cumple sus promesas. Dios es uno, es el único y Él es uno. No hay división en Él. Y Él, bueno, solamente voy a sacar 3 cosas, no voy a sacar más. Él es Señor. Realmente en el original, si vamos al Antiguo Testamento, ahí pone el nombre divino, que la mayoría cree que se pronunciaba Yahvé. ¿Cómo se traduce esto? Difícil. Los franceses creo que en su traducción de Louis II lo han hecho bien, l'éternel, el eterno. Hay algo de esto en esa palabra. Magnífico. No tenemos un Dios que cambia, sino además es un Dios que vive más allá del tiempo, el eterno. Eso ya es un concepto para nosotros imposible de captar. Bueno, la siguiente parte de mi venganza para los estudiantes. Vamos a no seguir los días de creación, sino los días de decreación. Es ir al revés. ¿Has hecho alguna vez el experimento? Encaja muy bien con ese versículo. Quitas ahora, día 6, todos los seres humanos de sobre la faz de la tierra. Algunos dirían, bueno, qué alivio. Luego quitas los animales. Luego quitas las plantas. Luego quitas la tierra. Ahora no voy a seguir exactamente el texto bíblico. Y luego, pues, si miras al universo, pues quitas todo lo que hay en ese universo. Las estrellas que forman galaxias, 150.000 millones, nos dicen, bueno, quítalo todo. ¿Qué te queda ahora? Un inmenso espacio vacío. Y ahora quítale el espacio. Intenta visualizarlo en tu mente. Un estudiante me dijo, me echo humo a la cabeza. No puedo. No podemos imaginarnos lo que es la eternidad. Y sin embargo, para Dios, el día de ayer es tan presente como el día de mañana. Es un Dios eterno. Y esto quiere decir, si ese Dios que nos ama tan profundamente, que ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en una cruz, ese Dios eterno, tiene clavado el nombre de los suyos en la palma de su mano, eternamente. No solamente piensa ahora en ti porque existes desde hace algunos años, sino ha pensado en ti desde el inicio, más todavía,
Efesios capítulo 1 nos dice que ha pensado en nosotros antes de la creación del mundo. Ahí viene la respuesta que Martín Lutero en su momento se le había escapado. Hablaba de palos en vez de Efesios 1. Pero bueno, se lo perdonamos y recordamos este gran hecho. Somos pensamientos eternos de Dios. Bueno, si alguien tiene ganas de gritar aleluya, no me importa, ¿vale? Porque es una gran verdad. Muy bien. Es una gran verdad porque si esto realmente no nos causa una tremenda ilusión de verdad, yo no sé lo que nos puede causar ilusión. Y todavía no hemos terminado con este versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora hablamos de nosotros. ¿Amar a un Dios así es difícil? ¿Te cuesta amar a Dios? Dios que desde el inicio tenía pensamientos de paz sobre tu vida, es verdad. A veces la vida va muy cuesta arriba. Y a veces no es un paseo por el parque. Y a veces significa sufrimiento, sufrimiento inexplicable, sufrimiento de todo tipo. Lo sabemos. Y a veces es mejor eso, callar el pico antes de decir, bueno, es por esto o por el otro. Pero al fin y al cabo, prevalece el hecho de que Dios tiene pensamientos de paz y todo tiene un propósito. Ahí está Romanos 8:28. Para aquellos que amamos a Dios todo, no algunas cosas, todo. Y no me pregunte por qué y cómo, pero ahí lo pone, todo sirve para bien. Le amamos porque Él nos amó primero. Aquí dice de todo corazón. En los tiempos aquellos el corazón era la sede, se consideraba la sede de la voluntad. Y la voluntad determina nuestra conducta moral. Dios nos manda amarle. Y alguien va a preguntar, ¿y esto es posible? ¿Te pueden mandar amar? Claro, ahí estamos un poco nosotros con nuestras ideas muy románticas de lo que es el amor. Dios no me puede mandar enamorarme, pero Dios me puede mandar amar porque el amar es un acto de voluntad, en primer lugar. Vale la pena pensar en ello. De corazón, con toda mi voluntad, todo lo que yo llevo dentro, amarle. Y lo digo todas las mañanas, debería decirlo, Dios hoy también en este día, aunque me siento fatal, quiero amarte de corazón porque tú eres bueno y tienes pensamientos de bondad y de paz sobre mi vida. Con toda el alma, quiere decir esto es voluntad, pero luego también somos emociones. Y Dios nos ha creado con emociones, es algo bueno. El alma expresa esto. Las emociones siguen al acto de voluntad y es algo muy bonito. Y esto quiere decir que también con lo que soy, con lo que yo llevo dentro, con mi personalidad, quiero amar a Dios. Con mi mente, con mis pensamientos, mi racionalidad. Somos seres que Dios nos ha dado un cerebro. A algunos les puede sorprender esto, pero ese cerebro lo tenemos para que lo usemos. Glorificar a Dios con nuestro pensamiento es una de las cosas más bonitas que puede haber. Esa idea feliz de que cuando tú te conviertas a la fe cristiana, pues tienes que dejarte de pensar. Yo no sé de dónde la gente saca esto. Y a lo largo de 2000 años de historia de la iglesia tenemos ejemplos magníficos que gente que han glorificado a Dios con su pensamiento. Y es algo magnífico. Y este pensamiento es un campo de batalla.
Y tenemos que tener mucho cuidado también de autoanalizarnos, no de una forma enfermiza, pero realmente pensarnos lo que estoy pensando desde el momento cuando tocan mis pies el suelo por la mañana y otra vez cuando lo levanto para acostarme, ¿qué estoy pensando todo el día? Y la forma como pienso, ¿realmente eso glorifica a Dios? Porque mis pensamientos nadie lo lee. Eso todavía no lo han inventado. Ya veremos mañana. Pero todavía no. ¿Realmente estoy glorificando a Dios también con mis pensamientos? Con toda mi fuerza, eso habla del poder físico. Hay lugares a donde yo no voy, porque a Dios no le gusta. Hay cosas que un cristiano no dice, porque a Dios no le gusta. Hay cosas que esas manos no tocan, porque a Dios no le gusta. Y hay cosas que rechazamos simplemente porque a Dios no le gusta. Mi fuerza, todo lo que yo soy, lo que represento en este mundo, mi dinero, mi coche, mis pertenencias. Bueno, eso entra todo en ese tema, lo que es la vida. Pues es una buena idea de vez en cuando pararse en el camino y decir, bueno, Señor, de nuevo todo eso te lo entrego a ti. Mi trabajo, mi salud, mi familia, todo lo que yo tengo, te lo dejo en tus manos. Y créeme una cosa, a partir de ese momento vives más tranquilo, créemelo. Todavía no hemos terminado. El Señor Jesucristo dice, este es el principal mandamiento para algunos que luego me dicen, bueno, él mismo lo dice. Bueno, es el principal de los 10 mandamientos que luego se resume en el escucha Israel. Pero luego viene el segundo y dice que es semejante. Y es una consecuencia de lo primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo no es menos importante que el amor a Dios. Está supeditado, eso sí. Y no es una invención del Nuevo Testamento. Eso ya lo leímos en Levítico 19, versículo 18. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto dice Jesús en Mateo 7:12 y eso se basa en Levítico 19:18, donde ya se dice que yo debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. El amor al prójimo, ¿qué significa? No significa palabras simplemente. Bueno, Santiago tiene que decir mucho sobre ese tema. No es decirle al pobre que viene, por ejemplo, a nuestra iglesia, pues ahora vuélvete a casa, pues come bien, vístete bien. Bueno, todos conocemos el versículo. Si vemos que no tiene, es nuestra obligación de ayudarle. Bueno, es que con eso no digo nada nuevo. El amor al prójimo no son palabras, son cosas concretas. De hecho, Juan, el apóstol del amor, vincula el amor a Dios con la obediencia práctica, y esto incluye el amor al prójimo, por ejemplo, a mi hermano o a mi hermana, sobre todo a aquellos que cuando lo veo, pues algo en mi interior me dice que sería hora ya de salir por esa puerta. ¿Me entendéis? Bueno, igual esto en Burgos no pasa, pero en los círculos donde yo me muevo, bueno, no vamos a entrar en esta historia. Precisamente ellos, precisamente aquellos con los cuales algún día les voy a compartir un rincón en el cielo, si vamos a estar en el cielo, aquí en la tierra no nos podemos llevar. Amarles quiere decir, y esto ya son palabras mayores, y yo desde luego no he venido aquí como experto en el tema, sino como simplemente un aprendiz que todavía no soy capaz ni de acercarme a esto. Esto significa ponerse como último de la fila.
Es Juan quien dice que si no somos capaces hasta de dar nuestra vida por los hermanos, no amamos. Es fuerte, muy fuerte. Y ahora no es cuestión ya de salir por esa puerta e intentar suicidarte o hacer algo para que tu hermano viva mejor. No estamos hablando ahora de esto. Estamos hablando simplemente de un pequeño paso, de un primer paso. Y esto puede significar, bueno, seguramente aquí no, pero en otro sitio, por ejemplo, que con esa persona con la cual no te has hablado en meses, yo conozco casos donde en vez de meses puedo poner años, aunque asistís a la misma iglesia, hoy es el día. Hoy es el día. Ese compañero de trabajo que ni siquiera es creyente, o tu jefe que es bueno, no voy a decir la palabra, todos la conocemos. Tal vez mañana es el día para darle una sorpresa agradable. Amar por amar, simplemente porque como cristianos nos podemos permitir el lujo de amar. Y eso el mundo no se lo puede permitir, nosotros sí. ¿Por qué? Porque Jesús nos amó primero. No hablo ahora de nadie, solo de mí. ¿Cómo es posible que Jesús puede amar un ser asqueroso como yo? Sí, ahora tengo corbata y traje. Pero hay cosas en mi vida que no me gustaría que nadie los hubiese. Tal vez soy el único, no sé. ¿Cómo Dios me puede amar a mí? Y sin embargo lo ha hecho. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Llego al final. Y yo no sé si esta historia tiene un final feliz, porque realmente creo, sinceramente, que es una de las historias tal vez peor entendidas de todo el Nuevo Testamento. El escriba ahora le dice, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Perfecto. Si este hombre supiera quién tiene por delante, porque le toma como un rabino, como un gran profesor, un gran maestro, él listo, le pone una pregunta, y ve que ha respondido bien, porque ha respondido bien, pero no tiene ni idea quién tiene por delante. Y le dice, bien maestro, te doy un 10. Me ha impresionado tu respuesta. ¿Y sabéis lo que Jesús dice? Jesús, lo traduzco a mi lenguaje de profe. Jesús le dice, pues muy bien chico, y yo a ti, ¿sabes lo que te doy? Un 4. ¿Cómo que un 4? A mí me gusta el fútbol. Sufro con el Atlético, como ejemplo, como todos los sábados y domingos. Cuando en el fútbol tú no marcas un gol, da perfectamente igual si das al larguero, si la pelota pasa 5 centímetros o si no metes un gol ni al arcoíris. Es lo mismo, ¿vale? No hay gol. Y es lo que Jesús le dice, te doy un 4, porque le dice aquí, Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, o sea, no una respuesta tonta, era sabia, pero no suficiente. ¿Sabe lo que dice? No estás lejos del reino de Dios. Podría haber dicho, mira chico, has estado en el clavo. Estás en el camino. Bien. Un 4. Mejorable. Bastante mejorable. Todavía no es suficiente. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y por eso digo, no sé cómo terminó esa historia, si tiene un final feliz o no.
No, la Biblia, que yo sepa, no responde a esa pregunta. Y ahí está el desafío, y ese desafío lo quiero pasar de una forma no mitigada. ¿Dónde estás tú en esta mañana? ¿Estás dentro del reino de Dios? ¿O estás fuera? O tal vez estás en el camino, no estás lejos, pero si no estás lejos, quiere decir que no estás dentro. Y personas de ese tipo hay muchos en el mundo y hay muchos también en los tiempos bíblicos. Recuerdo una de las figuras más trágicas, ese reyzuelo que le dije al apóstol Pablo, y tenía al apóstol Pablo por delante. Y finalmente, después de escucharle, dice: por poco me persuades ser cristiano. Por poco. No hay constancia en la historia que ese hombre de verdad haya pasado del por poco al finalmente dentro. ¡Qué tragedia! Si no estás lejos del reino de Dios en esta mañana, esto es algo que solamente tú y Dios podéis saber. De verdad, yo quiero animarte en esta misma mañana de entrar dentro. No lo vas a arrepentir. Y termino simplemente con este pequeño testimonio personal. Lo dije al inicio, es muy curioso cómo es la vida. La primera vez que predico en una iglesia menonita, o por lo menos en el conjunto de iglesias menonitas, en el año 1974, un hombre me llevó a los pies de Cristo, que era menonita, pero no lo tenía delante. Me habló a través de una distancia de 10.000 kilómetros, desde una emisora de onda corta de Quito, Ecuador. Una emisora que sigue funcionando hasta el día de hoy, regentado básicamente por iglesias menonitas. Ese hombre casi le encuentro 2 veces. Una vez cerca de mi ciudad y otra vez 35 años más tarde en Sao Paulo, pero no pudo ser. Hablamos por teléfono. Su esposa sigue viva, casi tiene 100 años, sigue viviendo en Canadá. No nos hemos visto nunca. Lo primero que me mandaron, yo en aquel entonces, un pequeño pueblo en el sur de Alemania, no soy de una familia cristiana, no tenía educación cristiana. Ellos me mandaron cartas, folletos, libritos, y esto en aquel entonces era mucho. Y esto finalmente hizo que yo, por la gracia de Dios, podía entrar dentro. Durante un tiempo no estaba lejos, pero ahora estoy dentro. Y quiero decir simplemente, mírame. No creo que, no sé lo que ves, pero lo que no vas a ver es una persona infeliz. Estoy feliz, estoy contento. No porque lo tengo fácil, sino porque tengo la meta por delante. Y sé que el poco tiempo que me queda, pues ese poco tiempo, pues quiero seguir viviendo como he vivido los últimos 35 años con el Señor. Y finalmente estaremos allí y nos empieza la fiesta. Y quiero animarte en esta mañana. Si tu análisis en esta mañana es, no estoy lejos, pero no estoy dentro, ¿qué te impide a dar el paso hoy? Yo te invito, pero no soy yo. El Señor lo hace. Pues ven, vale la pena. Amén.